Hola mis hermanos del canal Camino de Fe, soy Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca en tu vida cristiana qué estás haciendo en misa y no deberías hacer. Recordemos que nosotros como cristianos debemos ser ejemplo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y también darle me gusta para que podamos compartir y llevar a las familias que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación, les dejo PayPal y Nequi Colombia. Dios les bendiga por su aporte. Primero que todo, antes de comenzar en materia, el fin de este video no es para criticar ni mucho menos para juzgar. Yo no soy quien para juzgar. El fin de este video es para tomar conciencia, es para hacer una gran meditación y que estamos haciendo mal, porque me dirán, bueno hermano, tú vas a la Santa Misa pero estás criticando, estás poniendo atención a otras cosas. Pero pues en estos momentos, cuando voy a la Santa Eucaristía, desafortunadamente las personas las tengo a muy poca distancia y he notado ciertas preocupaciones, ciertas cosas que con este fin se hace este video y vamos a ver qué no debemos hacer como cristianos, ni mucho menos en la Santa Misa. Que empezando pues que la Santa Misa, al no asistir a ella solo por cumplir, hay que vivirla. Cada misa tiene un valor infinito, ya que allí se ofrece al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, y a la final pues que no se permite lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, conforme a los mandamientos y obviamente con la palabra de Dios, que pues obviamente los 10 mandamientos que dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no robarás, no matar, no mentir, ir a la misa, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, todas estas cosas. Aunque pues obviamente ahí eso resalta entre las 3 virtudes teologales, que consiste en amar al prójimo y a Dios sobre todo. Por lo tanto pues hay que procurar en hacer algunas cosas que son unas normas que la Iglesia que tiene y que como cristianos debemos saberlas y aplicarlas. Por lo menos hacer ayuno durante al menos 1 hora antes de ir a la Santa Misa, porque vamos a recibir la Sagrada Comunión. Si algo hay un enfermo, pues sí debería consumir su medicina. Obviamente puede ser consumidos por supuestamente. El propósito de ayunar es prepararnos bien para recibir a Jesús en la Eucaristía. Obviamente no se admiten las bebidas en la iglesia ni las comidas, no podemos comer. Hay excepciones y serían unas bebidas para los niños pequeños, como el agua, y en otros casos pues puede ser para los enfermos traer un aperitivo. Pues obviamente la iglesia siempre debe verse como un lugar de oración y reflexión. Hay casos que los hombres deben quitarse sus sombreros y sus gorros antes de entrar, o lo mismo las mujeres. Es de mala educación llevar un sombrero o un gorro a una iglesia, si bien puede ser moda o cultural, pero no dentro del templo. Así como nos quitamos los sombreros con respeto para el juramento a una bandera o un himno nacional, debemos hacerlo también en la iglesia como señal de respeto. También no masticar chicle. Desafortunadamente yo personalmente sí he visto gente masticando chicle. Es algo que se rompe ese ayuno y además es una distracción que considera de mala educación en un ambiente formal, y esto no ayuda a nadie a su alrededor a orar mejor, pues causa distracción. Y puede usted imaginar al Papa haciendo explotar una bola de chicle durante una Santa Misa. Pues es algo que hay que ponernos más conciencia en eso. Hágase también la señal bien de la cruz antes de entrar y salir del templo. Después de la Santa Eucaristía, este es un recordatorio de nuestro bautismo que nos hace miembros de la Iglesia de Cristo. Solo trate de no perder
de vista lo que sucede cuando lo hace y no lo haga sin decir una oración. Otra cosa, hay que vestir modestamente y prudentemente. Hay muchas veces las mujeres, he visto bautizos, desafortunadamente, donde las mamás van muy descotadas. Y yo veo que a veces el sacerdote está incómodo y pienso yo que de pronto no sabe si darle la unción al niño en la frente o a la mamá en los senos. Eso es incómodo, eso hay que sentirnos más prudentes en eso. Los hombres tampoco deberían vestir con pantalón corto o en zapatillas, como si fuéramos a ir a piscina o de pronto a un centro vacacionista. Hay que pensar que estamos en un lugar santo y hay que vestir formalmente sin importar si usted es de bajos recursos económicos. Lo más seguro es que tenga algún atuendo que refleje modestia y pulcritud. Otra cosa, llegue por lo menos unos pocos minutos antes a la misa. Muchas veces llegamos retarde y eso ocasiona alguna razón. Pues yo sé que de pronto muchas veces se nos coge la tarde por X y motivo. Trate de sentarse en la parte trasera para que no moleste a los demás mientras busca un asiento. Llegar a la misa temprano permite orar y prepararse mejor para la Santa Misa. El ángel de la guarda también va con usted a la Santa Misa, por lo tanto deberíamos tener conciencia también en eso, no simplemente llegar temprano al trabajo o a la escuela, al colegio, universidades, etcétera. Si vamos a visitar a Jesús y es una cita tan importante como las otras citas, que posiblemente sea con una novia o esposa, en fin, también deberíamos tener conciencia en esto. Y así no vamos a distraer a nadie. Hay una cosa que es pero muy importantísima: los celulares hay que apagarlos antes de comenzar a celebrar la Santa Misa, no usarlos tampoco en la Santa Misa. La otra vez una muchacha, en cierta ocasión, en una cierta Eucaristía que estuvo chateando todo el tiempo en la Santa Eucaristía. Esto incomoda y a la vez, pues uno como creyente sabe la importancia. Pues uno reza, debemos rezar cuando vemos estas actitudes con otros hermanos, debemos rezar por ellos para que el Señor les ilumine, les haga ver y le abra la conciencia a estos hermanos que deben hacer las cosas mejor. Porque no miramos que para hablar con Dios no necesitamos un celular. Apaguémoslo, desconectémoslo. Si usted hace uso de uno, por favor salga de la iglesia para hacerlo. Si usted está utilizando el teléfono para la lectura o las oraciones, puede ser apropiado, pero trate de no ser muy discreto. Nada de navegaciones por redes sociales. Recuerde que está sentado y a la final usted tiene una atención en algo sagrado. No debe estar pendiente en las actualizaciones de estados de los demás y en las redes sociales. No es correcto, es más bien un gran pecado. Y miremos también otras cosas. No se siente al borde de la banca si la ve pues vacía. Más bien siéntese en medio para que otros no tengan que pasar por encima de usted. Además, los hombres deben ofrecer sus asientos a cualquier dama, ancianos o discapacitados. Muchas veces en Semana Santa sucede que los templos se llenan y siempre están ocupando puestos en ciertas partes de la parroquia. Y entonces muchas veces hay gente que necesita el puesto de verdaderamente porque está enfermo, tal vez de la espalda, las piernas. Y pues debemos también amar al prójimo por esos, no ocupar puestos por ocuparlos. Y hay que hacer silencio, no hay que conversar en voz alta, obviamente en voz baja si vas a hablar con alguien mientras estés en la iglesia. Una vez que usted esté en el santuario, no es el momento ni el lugar tampoco de charlar. Recuerde que aunque el sacerdote no haya comenzado a celebrar la Santa Misa, comenzando pues está desde el mismo instante en la que la comunidad se congregue. Si usted tiene que hablar de algo importante, hágalo de forma más silenciosa y breve posible. Recuerde que su conversación podría estar perturbando a alguien que está concentrado en su oración
lo cual es mucho más importante. Otra cosa, lleve a los niños a la parte posterior para calmar, hay que calmarlos, ¿no? Todo padre sabe que a veces el bebé puede tener un mal día, y aunque los bebés son bien recibidos en las misas, se hace un poco prudente con la distracción que pueda generar. Siéntese en el extremo de un banco para que estar preparado para salir con rapidez. Si es posible, lleve al niño a la parte de atrás rápidamente cuando se altere. No espere demasiado tiempo antes de que tome una decisión. No hay ninguna razón para estar avergonzado de tener que calmar a su hijo en la parte posterior de la iglesia. Recuerde lo que dijo Jesús: dejen que los niños vengan a mí y acérquense a mí. Así que llévelos a misa, pero sea prudente. Igualmente a los jóvenes hay que animarlos a ir a misa, hay que hablarles, y obviamente los papás deben acudir con los ejemplos. Recordemos que no solamente el catequista ni el Señor ni la palabra evangeliza, sino la usamos. Uno mismo debe, como padre, obligatoriamente evangelizar a sus hijos. Y obviamente debe tener un padre bien evangelizado, conocedor de la palabra de Dios, para poder evangelizar a sus hijos. Prepare su ofrenda antes de la Santa Misa. Esa es otra. Cristo no dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y hay que mantenerla. Las está esperando por tiempo indeterminado mientras usted consigue sacar su billetera o monedero. Esto a veces puede convertirse en toda una escena de distracción para los demás también. Procure tener su ofrenda en la mano, y pues obviamente así poder agilizar. Tampoco procure pues pedir dar un billete de alta gama y después pedir un devuelto, porque es incómodo también. Puede ocurrir, lo he notado en otras eucaristías que me ha tocado, la hermana espera que le devuelvan una devuelta de un billete de cierto valor, y ella solamente quiere dar un valor más bajo y pretende que la hermana que está recibiendo la ofrenda pues le dé el devuelto, y muchas veces ellos no pueden meter la mano en la bolsita de las limosnas. Entonces hay que procurar, hermanos, ser más coherentes con eso. No se debe leer anuncios publicitarios durante la Santa Misa. También imagínese a usted invitar a una persona a su casa y antes de la cena o se decide leer una revista en un lugar de hablar con él. Eso es lo que está sucediendo en la casa de Dios cuando usted lee algún anuncio o folleto mientras está celebrando el misterio de Cristo. Miremos que hay que respetar los límites que otros pueden tener. Es posible que las personas que tienen al lado deseen tomarse de las manos para orar, o algunas veces pueden que no la quiera hacer. Podrían estar enfermos y no quieren acercarse a usted durante los saludos de la paz. Respete los límites también. Pues si la hermana no quiere darle la mano, pues no importa. Pues de su saludo de paz desde lejos. Haga una leve inclinación antes de recibir la Sagrada Comunión. Allí está Dios. Hay que hacer la venia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es posible, pues comulgar arrodillado. En un momento u otro, cuando están en la elevación, por favor, hermanos, si usted no está enfermo, arrodíllese. Tenga más conciencia en eso. Arrodillémonos para que podamos adorar al Señor, porque la persona que está detrás quiere ver al Señor, adorarlo con sus ojos y decirle cuánto lo ama, en fin, de muchas cosas. Entonces procuremos que el hermano que esté de frente de nosotros se arrodille también, o por lo menos hágase eso a un lado, si no tiene la conciencia de que es para usted. Pues hay mucha gente que piensa que es un símbolo. Entonces hay que evangelizar mucho en eso. Hay que inclinarnos, mucho cuidado con recibirlo en la santa mano. En las manos no somos quienes somos para recibir a nuestro Dios en las manos. No somos nadie, excepción pues los ministros extraordinarios que lo pueden hacer, y obviamente los diáconos y los sacerdotes que dan la comunión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No salir antes de que la misa termine. Muchas veces salimos rapidísimo
cuando la misa termina, como alma que lleva al diablo, no esperemos un momento, esperemos por lo menos el canto de la Virgen María, al menos rezar alguna oración. Es muy frecuente cuando pasa eso, cuando estemos en la Santa Misa y cuando obviamente vamos a hacer una visita, pues también es incómodo salir corriendo de una visita en una casa, pues qué va a pensar la persona. Así lo mismo va a pensar nuestro Señor, que nos quedemos solamente un ratico, simplemente 2-3 minuticos, mientras todos culmina pues la Santa Misa en su totalidad después de la bendición. Miremos que hay que orar después de la misa si se siente llamado a hacerlo. Por eso mismo les decía, es una buena costumbre, aunque no se requiere ofrecer una oración de acción de gracias después de que la misa ha terminado. Pida más bien porque más personas la aprecien y le den debido respeto a la Santa Misa y a lo que de verdaderamente lo que Jesús quiere. Despídase tranquilamente también, pues obviamente al saludar a los demás, pero hágalo una vez que esté fuera del templo, del santuario principal de la iglesia, para que no moleste a otras personas que quieren quedarse a orar. Eso también es importante. Me olvidaba recalcar que cuando comulguemos, no saludemos a nadie, simplemente sigamos la fila en peregrinación hacia el altar a recibir la Santa Forma, y pues obviamente no estar saludando como políticos aquí y para allá a los hermanos, que de pronto posiblemente hay quien quiera hacer su oración de fe, que igualmente todos no podemos comulgar. Miremos que es importante eso, porque a la final, hermanos, los que no pueden comulgar, pues obviamente no debemos comulgar en pecado mortal. Lo dice San Pablo. Dice: de modo quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor. Así pues que cada uno se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz indignamente, se come su propia condenación. Está en 1 Corintios 11:28. Y el precepto de la iglesia relativamente dice: el primer mandamiento es oír la misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Ya, él está en el Catecismo numeral 2042. Y la misa entera indica la presencial corporal, y la atención que está presente debe ser continua, y es decir, que dure desde el principio al fin de la misa. Muchas veces llegamos a la mitad de la misa, ¿sí? Eso tampoco es válido y tampoco se puede comulgar de esta manera. Obviamente como les decía, llegar a la misa es pecado, salvo que existe una verdadera justificación para tal atraso, obviamente. También miremos que he visto que hay hermanos que cuando van a comulgar tienen a Jesús en la boca, la Santa Forma, y se ponen a hablar. Es necesario que nos pongamos a meditar, a orar, y se ponen a pedir asientos y hacer otras actividades que no tienen que ver. Y la otra vez también me tocó con una señora que se me pasó por encima, yo estando en esta situación. Es incómodo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, al finalizar la Santa Eucaristía, le dije: señora, venga, le explico con amor, con paciencia. Le expliqué que cuando uno recibe a Jesús debe arrodillarse y no puede estar paseando de un lado para otro, porque pues, el que está orando es incómodo. Entonces le dije: lea San Juan capítulo 6, que ahí es donde obviamente está la Eucaristía y está Jesús, que él dice que permanece en mí y yo en él. Por lo tanto, los que más saben, hay que enseñar, evangelizar, hermanos. Recordemos pues que si posiblemente también nos podemos quedar dormidos en plena Eucaristía, inconscientemente es que uno va a la iglesia a oír misa, cuando a lo que se va es a participar de la celebración eucarística. También es cierto que algunos fieles llegan, pues como les decía, tarde y cansados obviamente del ajetreo diario, o porque se desvelan un día antes, tristemente solo por cumplir, van a la Santa Misa por una obligación, y no es por
obligación ir a la misa, a la Eucaristía hay que ir por convicción, por amor a Cristo Jesús. Debemos saber que vamos es a aprender y a celebrar y a participar de la Santa Misa. Hay parroquias donde hay hermanos que son fieles, que se han unido al CINE, o sea, al Sistema Integral de Nueva Evangelización, que es la vivencia del Sistema Integral con la cual integran unas pequeñas comunidades y existen al interior de la parroquia con su labor misionera por medio de la misión y del visiteo integral permanente dentro del territorio parroquial, y con esto se busca la renovación de la vida cristiana con encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces, estos hermanos también tienen su labor como misioneros y apóstoles de evangelizar dentro de la parroquia, que es lo ideal. Fuera de la labor que tienen cerca, pues obviamente hacer un servicio en cualquier parroquia donde tú pertenezcas, pero es necesario porque vemos todas las falencias que he nombrado y hay hermanos que callan. Entonces hay que procurar hablar sin miedo y hablar con toda la certeza del mundo de tu experiencia de vida cristiana, pues a lo que te has acercado sobre este sistema de nueva evangelización. Ahora vamos a mirar que las obras de misericordia que muchos cristianos deben saber, tanto como las corporales y las espirituales, y entre las espirituales pues hay que ver que hay que convertir a los pecadores, y es lo que estaba hablando anteriormente, no quedarnos callados. Hay que instruir a los ignorantes, también es una obra de misericordia, como les decía, hay que hablar, hay que aconsejar a los indecisos, las personas que están con algún problema, hay que consolar a los afligidos y soportar las paciencias, pues las injurias, pues obviamente a veces nos pasan por alto muchas cosas. En mi caso pues he tenido algunos vecinos, sí, vecinos, y de pronto en el trabajo en alguna cosa sí me han dicho cualquier cosa, pero no hay que contestar igual que ellos, sino con un Dios te bendiga, y con eso es más que suficiente, se callan inmediatamente. Hay que soportar con paciencia eso, hay que perdonar los agravios, orar por los vivos y por los muertos, siempre hay que rezar por las almas del purgatorio, por las que más necesitan, por nuestros familiares, y estas son las obras de misericordia pues espirituales. Y las corporales, pues obviamente hay que alimentar a los hambrientos. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos por alto esto? Y posiblemente por muy poco que tengamos podemos hacer una mini ayuda. Hay que cobijar a los que no tienen techo. Muchas veces vienen, en caso de mi país, pues mucho extranjero, vienen de Venezuela, y muchos pobres venezolanos pues a veces no sabemos cómo habrá pasado una noche, si tienen frío, si han comido, de dónde vienen, y muchas veces pues los vemos de otros modos, pues como desplazadamente, los vemos como desplazados, entonces no ayudamos, simplemente hablamos otras cosas sin saber qué es lo que ha pasado, y no está bien. Hay que vestir a los desnudos, visitar a los enfermos. ¿Cuántas veces hemos ido a visitar a un enfermo? No solamente un pariente, pues de pronto puede ser una persona que tú sabes que está enferma, vamos a visitarla, vamos a darle un consejo, una voz de aliento, hablarle de Dios. Hay que visitar a los que están en las cárceles también. Muchos de nosotros no lo hacemos, desafortunadamente es difícil, sí. Obviamente para entrar a una cárcel pues te exigen muchas cosas, y dar de beber a los sedientos. Y es recomendable pues para que se haga una obra de misericordia diaria, para que podamos escalar un poquito más al cielo. Pues obviamente si tú conviertas a un pecador vas a tener un amigo en el cielo y va a orar por ti si llega a morir primero. Eso es muy importante. O si oras por las almas del purgatorio, van a orar por ti. Bueno, hermanos, hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este video, que es importante para que lleguemos a más familias que carecen de Dios. Y miremos que hay que reflexionar sobre esto y hacer las cosas mejores posibles.
Que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.